Muy buenos días, mi gente de Bitcoin. Bienvenidos nuevamente a su calendario económico, donde cubrimos todas las noticias y el análisis que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes 9 de agosto y como siempre tenemos un episodio bastante cargado para ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando de la pequeñización de los productos, que es otra manera en la cual la inflación puede atacar tus bolsillos. Vamos a estar hablando de qué es la pequeñización, shrinkflation, como dicen en inglés, y por qué ya está en los supermercados cerca de ti, cómo puedes identificarla. También vamos a estar hablando de la inflación en los Estados Unidos, ya que tenemos una lectura del índice de precios al consumidor de julio que sale esta semana en los Estados Unidos y nos permite ver la temperatura de cómo va esa recuperación económica y cómo está impactando la inflación. Y por último, hemos estado hablando acá bastante acerca de cómo la Reserva Federal de los Estados Unidos está participando en el mercado de sus mismos bonos del Tesoro. Vamos a comparar el mercado de los bonos de Estados Unidos con el mercado de los bonos de Japón, viendo qué ocurrió en Japón y si podemos ver algunas pistas acerca de lo que se puede estar viniendo en los Estados Unidos. Así que bueno, café en manos, hermanos, va a estar muy bueno el de hoy. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada Bitcoin cerró su tercera semana consecutiva de ascenso, culminando la semana arriba 10,09% a $43,858 por Bitcoin. La acción de precios ha estado bastante positiva recientemente, ya que, y esto puede tener que ver con que hay pistas de inflación que continúan surgiendo en la economía de los Estados Unidos. El reporte de desempleo del último viernes mostró básicamente puntazos, subidas, ascensos de presión de salarios en ciertos sectores. Vamos a estar repasando esos en esta sección más adelante de hoy. El foco, digamos, de la semana pasada, del fin de semana y de hoy ha estado en la nueva ley, digamos, proyecto de ley de infraestructura en los Estados Unidos, el cual contiene un marco regulatorio para la industria cripto, como parte de esta ley, o de esta bill, como le dicen. Luego de básicamente haber pasado un fin de semana sin dormir, con muchísima actividad en el Senado y el Congreso de Estados Unidos, el voto para esta ley ha sido movido hacia el día de hoy. Hay varias enmiendas a las propuestas de ley que se han propuesto y no se ha decidido, todavía no hay certera, no digamos, hay ningún tipo de visibilidad acerca de cuál de estas enmiendas va a ser aceptada, cómo va a terminar básicamente siendo la ley, cuáles van a ser los puntos específicos de la ley, todavía no se han definido al momento que se está haciendo este video. Muy probablemente ocurrirá durante hoy o mañana, así que pudiera haber volatilidad de precios una vez sea pasada cualquier forma de esta ley. Durante este proceso, durante este fin de semana, ha ocurrido algo muy interesante. Y es que en Washington se ha visto el músculo que ha ido desarrollando la industria cripto. Puntualmente, este artículo me pareció muy interesante este fin de semana, ya que es de una página que se llama Político y referencia que básicamente Washington se está despertando a la poderosa influencia que tiene la industria cripto, y la razón por la cual se ha quedado tan evidente este músculo es cómo ha reaccionado la industria cripto durante esta pelea alrededor de la ley de infraestructura. Hablando un poquito más de este tema y separándonos de los específicos de la ley, digamos un poco más allá de cómo caiga puntualmente la ley y cuáles son los puntos específicos, es importante no perder vista de dónde estamos hoy, de dónde ha llegado esta industria hoy. El Congreso de los Estados Unidos está teniendo un debate abierto acerca de una ley para regular la industria cripto. El nivel de awareness, o sea, la cantidad de gente que se ha dado cuenta de nuestra industria gracias a esta pelea, no puede ser subestimada. El hecho de que haya un marco regulatorio va a permitir que entren millones de personas más a la industria y puedan interactuar con compañías de Bitcoin y de cripto con muchísima más confianza. Poniendo a un lado un poquito esto de la ley, vamos a hablar un poquito de cómo está afectando o actuando la inflación en los Estados Unidos o en la economía. Esta semana nos dan otra lectura del índice de precio al consumidor en Estados Unidos. Esto sale el día miércoles. La inflación anualizada, o este mismo índice para el mes de junio, salió a 5,4% anualizado.
Y con la presión reciente hacia la alza que hemos visto en salarios y en alquileres, como cubrimos en la semana pasada en el BEC, no sería sorprendente ver que los números para julio llegaran iguales que junio o quizás un poco más altos. Esta semana, viéndonos otro poquito más hacia la acción de precios y viendo otros indicadores de inflación en la economía, como aquí hemos hecho muchas veces, vamos a comparar cómo actuó Bitcoin con comparado con el bono de la tasa de interés del bono de 10 años de Estados Unidos. Como ya saben, acá nos gusta ver mucho esta gráfica porque nos parece que lo que ha llegado en lo que va de año ha ido, la misma trayectoria de Bitcoin, han seguido una trayectoria muy similar, y como podemos ver la semana pasada, luego del reporte de desempleo el viernes, ambas subieron, y como se puede observar, direccionalmente continúan, moviéndose juntas. Esto es importante ya que esto marca, las expectativas de inflación que hay en la economía. Hablando del punto de la inflación, seguimos viendo, como estamos hablando, que hay varios indicadores que señalan que la inflación en los Estados Unidos pudiera seguir subiendo. Uno de estos indicadores que señala este tipo de actividad es la velocidad monetaria en los Estados Unidos, la cual se mantiene todavía en los niveles más bajos que se han visto desde 1960, desde los años 50. Así que esta velocidad monetaria es básicamente la velocidad a la cual una unidad de dinero intercambia de manos en un periodo. En este caso es en un cuarto, a través de lo que pasa en un periodo de un cuarto de un año, 3 meses. Una consideración importante para esta fórmula y este número que hay que tener muy, muy claro y muy en mente es que debido a cómo se calcula la fórmula, debido a la fórmula para calcular esta velocidad monetaria, esta se calcula dividiendo el Producto Interno Bruto por un cuarto dividido por la masa monetaria de ese mismo cuarto. Porque la masa monetaria de Estados Unidos ha crecido tan bárbaramente en los últimos 6 meses, estructuralmente va a ser muy difícil que este número suba, ya que el divisor ha incrementado absolutamente absurdo en magnitud relativo al crecimiento del GDP, del Producto Interno Bruto. Lo que quiere decir que para que este número suba, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos tiene que, de alguna forma, tratar de alcanzar el crecimiento que ha habido en la masa monetaria, la cual es una montaña bastante difícil de escalar. Así que bueno, en otras palabras, va a tomar bastante tiempo para que el Producto Interno Bruto alcance esto y logre una magnitud relativamente similar o cercana al crecimiento que ha habido en la masa monetaria. Habiendo dicho todo esto, existe un potencial muy real de que la velocidad monetaria va a incrementar, y esto muy ciertamente va a poner presión hacia el alza en la inflación. El catalizador para acelerar esta velocidad monetaria pudiera estar en el mercado laboral de los Estados Unidos. Este mercado laboral ha estado agarrando bastante velocidad y bastante momentum, y hay un punto muy interesante, que es que los beneficios de desempleo que se generaron debido a la pandemia se vencen este mes de septiembre. Así que el mes que viene vencen todos los beneficios especiales que habían en base a la pandemia. Y esta puede ser la chispa que lleve a más gente a la participación laboral, aumente la velocidad monetaria y aumente la inflación. Así que vamos a discutir esto en más detalles en nuestra sección del SP500. La otra dinámica adicional a la inflación que está ocurriendo es el encogecimiento o el empequeñecimiento de los productos. Y esta dinámica es muy interesante, ya que hay compañías que no quieren subirle el precio a sus productos para mantenerse competitivas. Así que, ¿qué hacen? Reducen el precio, reducen el tamaño del producto, vuelven el producto más chiquito y mantienen el precio igual. Esta práctica se refiere coloquialmente en Estados Unidos como shrinkflation, o sea, inflación por encogecimiento. Así que nosotros le llamamos en español empequeñecimiento del producto. Aquí hay unos ejemplos que les queremos compartir. Estas imágenes que les vamos a mostrar fueron compartidas por Lynn Alden y sus seguidores en las redes sociales. Y la referencia que se hizo es que todas estas compras ocurrieron en semanas. Una compra ocurrió a semanas de la otra, o una compra ocurrió a más tardar a un mes de la otra. Así que, sin más que aquí están las fotos. Podemos ver acá, este es el mismo detergente, uno servía para 57 lavadas, el nuevo sirve solo para 54 lavadas. El producto parece exactamente igual. Aquí tenemos papel toalette,
vemos que fue de 286 hojas a 264 hojas, incluso con que el paquete pareciera que todo es idéntico. No es, hay menos papel ahí adentro. Nuevamente, M&M's interesantes fueron de básicamente 162 gramos a 148 gramos, pero no solamente los gramos bajaron, sino el contenido calórico. Vemos que fueron de 283 kilojoules por servida a 272. Interesante. Y por último, aquí vemos otro detergente que fue de 943 gramos a 890 gramos. Así que lo interesante aquí es que, bien sea inflación o empequeñecimiento de tus productos, el valor real que recibes al intercambiar $1 es menor. Así que hay que mantener eso bien claro, y esta tendencia muy probablemente va a seguir. Así que cuiden sus bolsillos, amigos y amigas. Pasando a nuestro análisis del SP500, vemos que el SP500 marcó un nuevo máximo histórico la semana pasada. Estamos aquí en el día, vámonos a la gráfica semanal. Como podemos ver, marcó un nuevo máximo histórico arriba, 79 puntos base, casi 1%, a 4.438 puntos. Antes de irnos a los otros índices, solamente quería hacer zoom out y mostrarles que la gráfica del SP500 es un sueño. En verdad es una línea casi recta hacia arriba y hacia la derecha, lo cual es bastante interesante. Mirando, haciendo zooming in otra vez y mirando a los otros índices en los Estados Unidos, vemos que el Dow Jones también hizo un nuevo máximo histórico por su cuenta la semana pasada, arriba 78 puntos base a 35.208 puntos, nuevo máximo histórico en estos dos. Y el Nasdaq, aunque no hizo un nuevo máximo histórico la semana pasada, ya hizo uno nuevo esta mañana, y la semana pasada fue su segundo cierre más alto en su historia. Así que por la superficie, mirándolo desde arriba, los mercados capitales en los Estados Unidos parecieran estar disparando en todos los cilindros. Sin embargo, no son todos los índices que están en esta fiesta, y hay uno que nos parece bastante interesante. Este es el Russell 2000. Como hemos hablado acá en el Russell 2000, este índice sigue a las 2.000 empresas más chiquitas en la bolsa, o 2.000 de las empresas más chiquitas en la bolsa. Y vamos a comparar cómo han estado actuando estas empresas pequeñas en relación a el SP500, el Dow Jones y el Nasdaq. Vamos a poner acá el SP, el Dow Jones y el Nasdaq. Una gráfica habla más que 1000 palabras, así que, como se puede evidenciar acá bastante claro, el Russell 2000 no ha mantenido el ritmo con los índices mayores en lo que va desde a partir de marzo, digamos, está bastante desfavorecido. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, vamos a hablar un poquito del mercado laboral, como ya hemos mencionado. Una buena explicación para esto sería que las empresas pequeñas van a tener mayor dificultades jalando talento en un mercado laboral bastante ajustado. Y hablando un poquito de un mercado laboral ajustado, queríamos mostrar este titular que salió la semana pasada, luego del reporte de desempleo de los Estados Unidos, que indica que en Estados Unidos hay casi 1 millón más de trabajos que personas buscando trabajo. Quiere decir que hay básicamente 10 millones de empleos y hay 8,6 millones de personas consideradas desempleadas en Estados Unidos. Esto quiere decir que muy probablemente va a haber incremento en salarios en los Estados Unidos, y esto muy probablemente va a afectar a las empresas pequeñas, las cuales van a tener que probablemente pagar más para traerte ese talento que una empresa que ya sea más grande o establecida. Así que esta habilidad o esta falta de capacidad de competir en este mercado laboral puede que esté desfavoreciendo las empresas pequeñas relativo a las empresas más establecidas o más grandes. Hemos cubierto bastante. Es una semana un poco apagada o un poco callada con respecto a reportes corporativos de ganancias y actividad económica de la Reserva Federal. Sin embargo, nos aparece tenemos una nueva lectura del índice de consumos de precio al consumidor esta semana, el día miércoles, con más detalles que vamos a dar acerca de la hora y etcétera en nuestra sección de qué tenemos adelante para la semana. Pasando a nuestro análisis del oro, vemos que fue una semana brutal para el oro la semana pasada. Vamos a ponerlo aquí en la gráfica de la semana.
La semana pasada el oro terminó abajo 2,84% y hoy ha recibido un nuevo golpe esta mañana y se encuentra bastante abajo, abajo 2% ya hoy día lunes. Así que, y en la movida que ocurrió esta mañana fue muy agresiva, así que vamos a detallarla también más adelante. Sin embargo, la acción que vimos la semana pasada, puntualmente la semana pasada, fue consistente con lo que hemos venido cubriendo acá en el calendario económico. Puntualmente, aquí hemos hablado muy extensamente de que el precio del oro tiende a estar negativamente correlacionado con el retorno real del bono de 10 años. Volvamos a recalcar esto. El retorno real es el retorno del bono menos la tasa de inflación. ¿Qué quiere decir? Que cuando el retorno del bono sube más que la inflación, al oro le va mal. Cuando la inflación sube más que el retorno del oro, al oro le va bien. La semana pasada, el bono de 10 años subió considerablemente. Como podemos ver acá, subió 3,95%. Y el reporte de desempleo del día viernes nos mostró que la inflación, las presiones de inflación no están tan altas en los salarios como se esperaban. Así que estas dos combinaron para que el oro tuviera, pues digamos, un mal trasfondo durante la semana pasada. Con respecto a lo que está pasando esta mañana, los precios que estamos viendo esta mañana, lo que se ha visto en las noticias es que, y lo vamos a compartir aquí, este es un tweet de Eric Falkenstein, y él básicamente señala que alguien vendió 24.000 contratos de futuros de oro esta mañana, lo cual básicamente se trajo el precio abajo casi 5% en cuestión de minutos. Interesante esta movida, ya que lo que se ha también escuchado en redes sociales es que este tipo de posicionamiento y estas ventas tan agresivas típicamente no son hechas por un inversionista, típicamente son hechas por un gobierno que está tratando de reposicionarse o hacer algo alrededor de su moneda. Así que no han salido muchos más detalles hasta ahora, esos son simplemente rumores, pero nos mantendremos monitoreando esto para ver cuando salgan más detalles de esta venta y quién la hizo, pues probablemente habrá una mayor conversación alrededor del tema. Próximo catalizador para el oro pudiese ser este miércoles la lectura de índice de precios al consumidor. Pasando a nuestro análisis de DeFi, vemos que DeFi tuvo una semana bastante buena la semana pasada, arriba 12,15%. Por su lado, Ethereum también tuvo una semana excelente, arriba 17,96%. Y no solamente arriba de 17,96%, sino que cerró por encima del muy importante nivel de los $3.000, cerrando la semana a 3.015. Algo interesante que señalar aquí es que generalmente hemos visto que DeFi lidera a Ethereum. O sea, DeFi sube más que Ethereum cuando sube, baja más que Ethereum cuando baja. En este caso vimos lo opuesto. Estamos viendo que Ethereum está subiendo, liderando a DeFi. Y esto puede tener algo que ver con la incertidumbre alrededor de la propuesta de ley en Estados Unidos, la cual puede afectar más a DeFi que a Ethereum mismo, por Ethereum ser un protocolo ya mucho más robusto y maduro en el mercado. Esta semana también continuamos viendo señales de que el apetito institucional alrededor de Ethereum no está bajando y de hecho está creciendo mucho más rápido de lo que muchos esperaban. Una de estas señales, la que tienen detrás de sus pantallas, toda esta data viene cortesía del reporte trimestral de créditos de Genesis Capital, la empresa, digamos, más grande alrededor de ahorros y créditos en esta industria. Este reporte indica que básicamente el porcentaje de volumen de transacciones de Ethereum versus Bitcoin versus otros, o sea, el porcentaje del total de las transacciones que se transaron alrededor de Ethereum más que se duplicó desde el primer cuarto de este año al segundo cuarto de este año. Y no solamente ocurrió en el trading de activos, sino en los créditos. Vemos que Ethereum ahora básicamente representa el 28% de los créditos en Genesis. Eso ha subido desde el 12,4% del año pasado. Así que más que doble esta demanda para transar en Ethereum. Y como estamos hablando, la regulación que está siendo debatida en Estados Unidos muy probablemente va a impactar a muchísimos proyectos de DeFi y sus usuarios. Sin embargo, también va a crear un camino hacia
hacia compliance, hacia poder cumplir con este marco regulatorio, lo cual debería ayudar a la innovación y traer más capital a nuestra industria. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, hemos visto que la capacidad minera o el hash rate ha vuelto corriendo a la red, y el próximo ajuste de dificultad está proyectando un incremento de dificultad de aproximadamente el 9%. Para poner las cosas en perspectiva, el próximo ajuste de dificultad nos va a traer probablemente a 15,5 terahashes. Y el máximo histórico anterior era de 23,58 terahashes. Así que todavía nos falta mucho para volver a llegar a la cima, pero estamos subiendo poco a poco y ya dejamos de bajar. Ya parece que hemos hecho el piso y estamos ascendiendo nuevamente. El próximo ajuste debería ocurrir en algún punto el miércoles en la noche o el jueves en la mañana hora del este. Y mirando atrás, lo que tienen es el tamaño del mempool y el costo promedio para transar. Y como podemos ver, se ha mantenido sumamente bajo durante esta semana y durante este rally, lo cual ha sido bastante sorprendente, pero bueno. Y continúa siendo un muy buen momento para hacer transacciones on-chain. Y como siempre, cerramos con qué podemos esperar para esta semana. A través del año pasado y los meses recientes hemos estado hablando acá de cómo la Reserva Federal está activamente comprando bonos del tesoro y bonos de hipoteca para mantener las tasas de interés bajas. La intención acá, por supuesto, es ayudar a que la economía continúe recuperándose. Y la teoría tras de estas acciones es que la Reserva Federal eventualmente va a dejar que el mercado decida dónde deberían estar estas tasas y estas tasas se van a elevar. Cuando las tasas de interés se elevan, los precios de los bonos caen y se le hace a las empresas más difícil obtener capital de trabajo. Eso es, estas razones y esta teoría de que la Reserva Federal va a dejar que las tasas se eleven es lo que ha hecho que algunos inversionistas señalen que están empezando a rotarse hacia afuera de los bonos. Básicamente no quieren que las tasas suban y que los precios de estos bonos que ellos tienen caigan. Tal noticia me pareció muy interesante, vamos a transicionar acá. Eso dio pie, o esta noticia que salió la semana pasada, dice que básicamente la pensión, el fondo de pensión más grande del mundo ha reducido su inversión en bonos americanos por una cifra récord. Y este bono puntualmente están básicamente reduciendo su alocación del 45% al 32%. Así que bastante significante la reducción. Y esto nos señala que hay bastantes inversionistas que ya están empezando a preocuparse o a pensar que la Fed pudiese dejar que estas tasas suban. Ahora, como ya sabemos, la teoría a veces no necesariamente es igual a la práctica. Y por esto vamos a tomar un ejemplo de lo que ocurrió en Japón. En Japón, como pueden ver la gráfica detrás de sus pantallas, el gobierno tenía el mismo plan. Mantener las tasas bajas para que la economía se recupere. Una vez que la economía se recupere, deja que las tasas suban y básicamente los bonos, la tasa sube y la economía como que se mantiene estable. Lo que sucede es que cada vez que las tasas de interés empiezan a subir, empieza a haber muchísima presión, se caen los mercados capitales, las empresas empiezan a botar gente y empieza la presión nuevamente para que bajen otra vez las tasas, Como pueden ver acá, el gobierno de Japón básicamente no quería que sus tasas se elevaran y comenzó a comprar agresivamente sus mismos bonos para mantener estas tasas bajas. El resultado de esta compra mantenida fue que el gobierno de Japón, como pueden ver acá, el Banco Central de Japón es dueño del 52% de toda la deuda que ha emitido el gobierno de Japón. El Banco Central es dueño de la deuda del gobierno. Están escuchándolo muy bien. Entonces, ¿dónde están los Estados Unidos con respecto a esto? Ya que ha ido comprando muchísimos bonos de su mismo gobierno, ¿qué porcentaje del total tiene los Estados Unidos? Para eso vamos a ver data de la Reserva Federal. Y la Reserva Federal en su data nos muestra que el gobierno de Estados Unidos aproximadamente tiene deuda pendiente de 28,13 trillones de dólares. El Banco de la Reserva Federal es dueño de 5,27 trillones de esta deuda, queriendo decir que la Reserva Federal, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, es dueño del 18,7% de toda la deuda del gobierno de los Estados Unidos.
Si suena un poquito confuso entender esto es porque es un poquito confuso. Estamos hablando de que un banco central es dueño de la deuda del mismo gobierno, pero esa es la manera en la cual esas son las herramientas que se utilizan para mantener las tasas bajas artificialmente, ya que el gobierno está interviniendo en estos mercados. Bueno, vamos a transicionar de nuevo como siempre para dejarlos con cuáles son los puntos de data puntuales que ocurren durante la semana. Y aquí está un resumen. El día lunes, hoy a las 10 de la mañana tenemos oportunidades laborales en los Estados Unidos. También tenemos que AMC, la empresa de cines que se ha vuelto un meme, recientemente reporta ganancias hoy también, luego de la campana de la tarde. El día miércoles, como ya mencionamos, a las 8:30 de la mañana sale la lectura de los índices al el índice de precios al consumidor en Estados Unidos, que eso nos va a hablar de la inflación. Y por último, el día jueves tenemos el índice de precios al productor en Estados Unidos, que muchas veces básicamente son un líder nos muestra señas de lo que puede ocurrir en los índices del precio al consumidor. Así que va a estar importante ver ese dato también. Va a ser una semana muy importante, bastante cargada. Tenemos la ley que se está debatiendo, al igual que la lectura del índice de precios al consumidor. Así que vamos a mantenerlos al tanto de todo esto en nuestras redes sociales y aquí mismo en el calendario económico. Si disfrutaron el show de hoy, si aprendieron algo, les invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like al episodio y lo compartan con sus amigos. Si todavía no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que visiten ledn.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta el 8,5% de sus USDC y hasta el 6,1% en sus primeros 2 Bitcoin. También tenemos las mejores tasas del mercado para créditos respaldados por Bitcoin. Así que visítennos, los quiero mucho a todos, nos vemos la semana que viene.